Radio Libre solo nos manda usted. Punto Noticias. Son las 17 horas con 25 minutos. Ya estamos conectados con Carlos Rabascal, colega comunicador social, para analizar aspectos inherentes a la crítica situación que vive el Ecuador, no solamente en el ámbito sanitario, sino también, obviamente, en el ámbito económico. Situación que obviamente se agrava, me permiten la redundancia, se agrava por la crisis sanitaria que vive el mundo. Y todo esto pone, pues, para el análisis las consecuencias que traerá para el Ecuador y para el mundo en términos geopolíticos la actual crisis provocada por la presencia del coronavirus. A Carlos le saludo cordialmente, qué gusto tenerlo en los micrófonos de Pichincha Universal. Carlos, bienvenido, ¿cómo está usted? Washington, muy buenas tardes. Un saludo también cordial a ti, a todo el equipo de Radio Pichincha Universal y evidentemente mi abrazo solidario a todo el Ecuador. Una crisis que estamos viviendo tremenda y que hay que comenzar a trabajar en soluciones, pero soluciones que estén orientadas, que establezcan prioridades, por favor. Y esa prioridad debe ser la vida de las ecuatorianas y de los ecuatorianos. Esa prioridad que debe ser la vida de las ecuatorianas y los ecuatorianos debe estar por encima de cualquier interés político, pero sobre todo por encima de cualquier interés económico particular, Washington. ¿Cuáles deben ser, mejor dicho, cómo debe ser el comportamiento de un Estado y de sus gobernantes en épocas de crisis, Carlos? Porque estamos viendo que al parecer no se está actuando de acuerdo o sintonizados con la crisis que vive el Ecuador en materia sanitaria y en materia económica. Lo primero que debe tener un verdadero liderazgo de quien debe estar orientado a llevar ese liderazgo, que debe ser el presidente de la República en primer lugar. En segundo lugar, ese liderazgo debe establecer procesos de transparencia para que sea la sociedad en su conjunto quien reciba información clara y precisa. Pero lamentablemente estamos viviendo no solo momentos de incertidumbre en función de la información que nos llega y de la realidad de la crisis, sino también incertidumbre provocada por las contradicciones en los accionares y en la información que transmiten al pueblo ecuatoriano. La renuncia de la ex ministra de Salud, donde dice claramente que no se han asignado recursos monetarios para atender la crisis y que adicionalmente ha sufrido el manejo de este tema de la crisis sanitaria, interferencias o injerencias de funcionarios que no conocen de la salud pública, crean más temor y más nervio en la ciudadanía, porque no sabemos entonces a quién creerlo. Y que luego de 2 días de la renuncia de la ex ministra de Salud, indicando lo que acabo de expresar, se decida como país, como gobierno, pagar la deuda externa, aunque sea en el componente del capital, refleja entonces que el direccionamiento del gobierno en el manejo de la crisis no establece como prioridad la vida de las ecuatorianas y ecuatorianos y que privilegia el pago de la deuda externa, cuando lo que debemos hacer, Washington y amigos, es liberar recursos de la deuda externa para poder atender esta crisis sanitaria y para poder inyectar recursos monetarios en la economía interna y para poder asistir más allá de la crisis sanitaria, poder asistir a aquellas familias vulnerables que no tienen. Recordemos que en el Ecuador 6 de cada 10 ecuatorianos viven el día a día y por tanto tenemos que preocuparnos por aquellos vulnerables del país. Recordemos que en la costa ecuatoriana está concentrada principalmente la riqueza, que en la ciudad de Guayaquil hay barrios marginales como Monte Sinaí, como Pancho Jácome, como una serie de colectivos que viven en medio de la pobreza. Allá es donde tenemos que orientar nuestros esfuerzos y eso no se está viendo en Washington. Hay una discoordinación o una falta de comprensión de parte del régimen para
atender justamente a esos sectores que tú anotas, Carlos, porque se privilegió, como ya se acaba de decir, el pago de la deuda y no sabemos, por cierto, quiénes son los tenedores de esos bonos y consecuentemente la ciudadanía como que no tiene mucha confianza respecto del accionar del régimen del presidente Lenín Moreno. Esta falta de confianza también hace perder confianza en la propia institucionalidad del país, Carlos. Definitivamente sí, Washington, porque esa incertidumbre producto de las contradicciones, no solo en las declaraciones, sino también en el accionar, hace que el pueblo ecuatoriano esté más nervioso de eso. Además que esto viene acompañado por una poquísima credibilidad o una ausencia de credibilidad del presidente y del gobierno nacional que ya venía desde antes. Entonces eso pone en riesgo la credibilidad de la institucionalidad y qué no decir de los líderes. Pero a lo que tú mencionas, los tenedores privados de la deuda de los bonos. Mira, cuando uno ve las noticias internacionales y ve que hay un presidente en la Argentina como Alberto Fernández, que llama al Fondo Monetario Internacional y que le dice al Fondo Monetario Internacional, señores, no podemos pagar la deuda, no porque no querramos, sino porque no podemos, sino porque el país no es viable con esta deuda. Y esto tiene como consecuencia una afectación a la vida de mis compatriotas. ¿Y qué responde el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional entiende y le dice al mundo entero y en especial a los tenedores privados, señores, tenemos que hacerle una quita, y una quita lo que significa es una reducción de la deuda externa. Entiendan que hay que suspender temporalmente los pagos y hay que reestructurar la deuda en función de la realidad y la particularidad del país. ¿Por qué el Ecuador no lo pudo haber hecho? ¿Por qué el Ecuador no lo puede hacer cuando tenemos además como resultados que cuando se reúnen los países miembros del G20, ¿qué es lo que dicen? Señores, vamos a tener que establecer un nuevo orden mundial en la economía y en la asistencia de los países y establece como objetivos el proteger la vida primero. Mira el primer objetivo que establece, proteger la vida. Dice salvaguardar los empleos y los ingresos de la gente. Esto no es economía, esto es vida también. Y lo que dice es restaurar la confianza. Ya están hablando entonces que hay una disrupción, una ruptura en la confianza que tiene la humanidad frente a quienes están gobernando el mundo. Dice reavivar el crecimiento, dice minimizar la disrupción al comercio y a las cadenas de suministros globales. Y ya ellos están poniendo entonces ya las prioridades de lo que hay que hacer y en el Ecuador no los estamos entendiendo. Mi querido Washington, cuán necesario hubiera sido un bloque regional potente el día de hoy para decirle al mundo como bloque regional, señores, no podemos pagar la deuda, tenemos que reestructurar, porque nosotros tenemos que priorizar la vida y de los pueblos latinoamericanos, de aquella patria grande que tanto invocamos, que hoy nos está haciendo falta esa integración, incluso no solamente para haber tomado una decisión de no pagar la deuda, de reestructurar la deuda, sino también imagínate todo este tiempo que hemos perdido si hubiéramos tenido una gran fábrica de producción de medicamentos, de producción de alimentos, generación de economía de escala y hubiéramos podido asistir a toda esta patria grande que tanto nos rasgamos las vestiduras y la mencionamos, pero que poco logramos instrumentar. Sin embargo, Carlos, al parecer en el Ecuador, las directrices que a nivel mundial se están tomando no tienen impacto. La primer ministra alemana ha dicho que de ser necesario se privatizarán las empresas para atender la crisis sanitaria. El presidente Bukele ha dicho a los empresarios, por favor, entiendan la situación y no teman perder un 20% de su riqueza porque tienen mucho dinero para vivir muchas vidas. Pero en cambio acá en el país lo que se plantea dentro de poco es la adopción de medidas económicas que pretenden disminuir los ingresos de los servidores públicos. Intentan insistir en la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Cómo se debe analizar esto, Carlos? Es que es increíble. Washington, se corta la comunicación. Ahí estamos bien ya, ahí estamos bien. Ahí estamos bien, sí. Correcto. ¿Y me puedes repetir porque la última parte no te pude escuchar? Te decía que es increíble que acá en el país
se pretende hacer todo lo contrario de lo que dice el mundo. Privatizar, eliminar los subsidios de los combustibles, disminuir los salarios de los trabajadores, de los servidores públicos. Es decir, echar mano del el golpeado pueblo ecuatoriano, cuando en el discurso, en el pensamiento de la humanidad se dice todo lo contrario. Somos casi el único país que está pensando hacer esto. Es la incoherencia con que se está manejando el Ecuador. Se han anunciado que se va a salir en cadena nacional a hablar sobre las medidas económicas que se habían tomado y que a lo mejor corrigen determinadas cosas. Pero tenemos que aprender algo de esta crisis, mi querido Washington, mis queridos amigos. Es que hoy más que nunca ha quedado reflejado y evidenciado el rol importante y trascendente que deben tener los estados en el manejo del desarrollo, en la garantía de los derechos. Comencemos por la salud. ¿A cuánto asciende la inversión de salud dentro del Ecuador? El 3% del Producto Interno Bruto. Cuando la Constitución de la República establece ya un porcentaje mayor, y en vez de ir creciendo paulatinamente en la salud, se va reduciendo el presupuesto de la salud en relación al Producto Interno Bruto. Los países de la OCDE tienen un promedio de 6.6% en inversión de salud pública en relación al Producto Interno Bruto. Los países latinoamericanos, mi querido Washington, tienen un promedio de $900 per cápita para atender la salud. ¿Y sabes en cuánto está el Ecuador? En $222. Es decir, incluso muy por debajo de los países de la OCDE, y no se diga de Latinoamérica, y peor de los países desarrollados. Entonces, mi querido Washington, tenemos que dar prioridades en la política pública, en el manejo del Estado, la vida de los seres humanos. La Constitución de la República establece la necesidad de construir una sociedad de bienestar, y esa sociedad de bienestar se fundamenta o se instrumenta a partir de la capacidad y la posibilidad de redistribuir recursos a través de los impuestos a efectos de atender estos derechos como salud y como educación. Pero no se dice nada a la banca. No se le dice a la banca reduzca las tasas de interés. No se le dice a la banca traiga los dólares del exterior porque los necesitamos en el Ecuador, porque esa liquidez la necesitamos en el Ecuador para poder atender la crisis. No se le dice al pueblo ecuatoriano vamos a liberar el Banco Central para poder acceder a crédito interno más barato para poder atender la crisis. No se le ha dicho nada de eso, mi querido Washington. Lamentablemente así es, Carlos. Y yo quiero pedirte un comentario sobre la actuación que a mi modo de ver es ejemplar del presidente salvadoreño Bukele. Él ha hecho un llamado a los empresarios y lo ha dicho categóricamente y frontalmente, que deben aportar, que no teman perder un 20% de sus ganancias, porque ellos tienen para vivir muchas vidas mientras la mayoría del pueblo no lo tiene. ¿Cómo analizar ese comportamiento que acaso debe ser imitado por otros mandatarios del mundo? Partamos de las estadísticas. Existen 270 grupos económicos en el Ecuador que concentran el 43% del Producto Interno Bruto. Eso significa 43.000 millones de dólares en términos de patrimonio. Esos 270 grupos evidentemente tienen que contribuir con más. Llámese de forma emergente y llámese de una vez sincerar la realidad del país. Establecer una progresividad de política tributaria, pero también poner una contribución de parte de aquellos que más tienen a efecto de poder accionar recursos para la crisis, pero no cargar a aquellos que menos tienen, no cargar a los vulnerables y a la clase media, que es la que menos tiene. Más aún que en medio de esta crisis no se está pagando sueldos, no tienen capacidad de compra, etcétera, etcétera. Entonces hay que tomar medidas estructurales. Y por otro lado, proteger la dolarización. La dolarización es fundamental para poderla proteger en ese sentido. Y la dolarización hay que protegerla mediante política de salvaguardias, para permitir incluso la importación tan solo de medicamentos,
de materia prima para no paralizar la producción y adicionalmente bienes de capital que sean necesarios. Ahí protegemos la dolarización. Recordemos que estamos dolarizados y la dolarización es fundamental para la vida económica del Ecuador. Lo que hizo el presidente de El Salvador es lo correcto, es lo correcto. ¿Y cree usted, Carlos, que en algún momento se imitará en alguna medida? Bueno, parece que se nos dio a la señal con Carlos. Decía, ¿cree usted que el presidente del Ecuador está en condiciones de lograr un acuerdo con estos sectores para adoptar medidas similares, al menos, a las adoptadas por el presidente salvadoreño? Si tuviera la bola de cristal, mi querido Washington, te hubiera podido contestar, pero si me fijo en los antecedentes y de cómo se está gobernando el país, soy escéptico, soy escéptico. Esto se resuelve y la crisis la vamos a salir. Y tenemos que apoyar, evidentemente, hoy. Evidentemente tenemos que estar unidos y vamos a apoyar. Pero el apoyar, y cuidado se confunda, el apoyar no significa renunciar a la voz. El apoyar no significa renunciar a la crítica. El apoyar no significa levantar la voz y ponernos de pie cuando se toman medidas que van en contravía de la vida de los ecuatorianos. Definitivamente. Quiero agradecer a Carlos Rabascal, comunicador social, analista económico, por habernos acompañado estos minutos vía internet, vía Skype, en Radio Pichincha Universal, en la tercera emisión. Carlos, buena suerte y buenas tardes también. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y hermanas ecuatorianas, a tener fe, y solamente un mensaje final, mi querido Washington y amigos. En momento de crisis es donde se forja el carácter y la personalidad de un pueblo, de una nación. Convoco al pueblo ecuatoriano para que nos pongamos de pie y que luchemos juntos para salir de esta crisis, pero también siempre a levantar la voz y mirar de frente. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. 17:42. Hacemos la pausa para continuar con la tercera emisión de Punto Noticias. En Pichincha nos cuidamos todos. Pichincha actúa responsablemente. En casa, con los nuestros, podemos pasarla mejor.